¿Alguna vez has sentido el frío metal de una llave cerrando la puerta de tu propio negocio? ¿Para siempre? Roberto sí. No una vez, sino hasta 5 veces. Roberto es lo que las estadísticas llaman un cadáver financiero. A los 37 años, había perdido más dinero del que la mayoría de la gente gana en toda su vida. Había perdido su reputación. Había perdido el amor de su vida. Y estaba a una sola decisión de perder su casa. Pero esta no es una historia de tragedia. Es una historia de resurrección matemática, porque en el 6º intento, cuando ya nadie creía en él, Roberto dejó de trabajar duro, dejó de buscar pasión, y empezó a buscar sistemas. Descubrió una fórmula, un mecanismo ciego y automático que no necesitaba su sudor para generar riqueza. Hoy, vamos a diseccionar, con precisión quirúrgica, cómo un perdedor serial se convirtió en el arquitecto de una máquina de dinero perfecta. Bienvenidos a los visionarios del éxito. Retrocedamos una década. El año es 2013. Roberto tiene 27 años y un cheque de indemnización en el bolsillo tras ser despedido de una aseguradora gris y aburrida. Roberto comete el pecado capital número 1 del emprendedor novato: confundir un hobby con un negocio. Le gustaba cocinar los domingos. Así que pensó: abriré una pizzería artesanal. Será romántico. Tendré clientes felices y beberé vino con ellos. Llamó al lugar la Nonna Ruby. Invirtió $40,000 en remodelar un local. Compró un horno de leña que pesaba 2 toneladas. Mesas de roble. Sillas de diseño. El día de la inauguración fue mágico. Sus amigos vinieron. Su madre lloró de orgullo. Pero al día siguiente, la magia se disipó y entró la brutal realidad de la operativa. Roberto descubrió que no era dueño de un restaurante. Era dueño de un empleo de 18 horas diarias. Si el proveedor de tomate llegaba tarde a las 5 de la mañana, Roberto tenía que estar ahí. Si el lavaplatos se emborrachaba y no venía, Roberto lavaba los platos hasta las 2 de la mañana. Si el horno fallaba, Roberto se quemaba las manos tratando de arreglarlo. Estoy ganando menos por hora que el chico que contraté para repartir los volantes. Estoy cansado. Me duelen las rodillas. Huelo a ajo y grasa las 24 horas del día. Mis amigos salen los viernes. Yo estoy aquí, atrapado entre 4 paredes calientes. La trampa del autoempleado se cerró sobre él. El negocio dependía 100% de su presencia física, no era escalable. Era una prisión con puerta abierta. A los 14 meses una franquicia de comida rápida abrió enfrente. Vendían pizzas a mitad de precio y entregaban en mitad de tiempo. Roberto intentó competir por calidad, pero el mercado votó con su billetera. Cerró un martes lluvioso. Vendió el horno por chatarra. Pérdida total, $55,000 y 2 años de juventud. Lección de sangre: si el negocio no funciona sin ti, no tienes un negocio. Tienes una condena. Roberto se lamió las heridas durante 6 meses. Juró nunca más volver a lidiar con empleados ni locales físicos. Entonces, un gurú de YouTube le vendió el sueño moderno, el dropshipping. Vende productos que no tocas. Envía desde China directo al cliente. Hazte rico desde tu sofá. Sonaba perfecto, demasiado perfecto. Roberto lanzó Gadget Universe. Encontró un producto ganador, un corrector de postura para espalda. Gastó sus últimos $5,000 en anuncios de Facebook. Al principio, funcionó. Las ventas entraban. Roberto sentía la dopamina de las notificaciones de pago en su móvil. Se sentía un genio del marketing. He hackeado el sistema, pensó. Pero Roberto no entendía los números reales, no entendía el margen. Vendía el producto a $20, le costaba 5 en China. Parecía un margen de 15. Pero el costo de adquisición del cliente, el anuncio, era de $12. La pasarela de pagos se quedaba con $1. Le quedaban $2 de ganancia por venta. Y entonces, llegó el desastre logístico. Los envíos desde China tardaban 40 días. Los productos llegaban rotos. La calidad era pésima. Su bandeja de entrada se llenó de odio. Estafador. Devuélveme mi dinero. Esto es basura. PayPal congeló su cuenta por el alto número de disputas. Facebook bloqueó su cuenta publicitaria. En una semana, su imperio digital se evaporó. Se quedó con deudas de publicidad y miles de clientes enojados. Pérdida total. $15,000 y su confianza en Internet. Lección de sangre. El marketing no puede arreglar un mal producto. Y si no controlas la logística te controla a ti. Aquí es donde la historia se vuelve oscura.
Roberto ya no buscaba construir, buscaba recuperar. Entró en la fase del jugador compulsivo, y necesitaba un home run. Un golpe de suerte que borrara los errores del pasado. Era 2017, el mundo gritaba Bitcoin. Roberto no estudió la tecnología, no entendió el blockchain. Solo vio gente haciéndose rica. Pidió un préstamo personal de alta tasa de interés $20,000. Lo duplicaré en un mes y pago la deuda. Se dijo, una mentira clásica. Durante 2 semanas, fue un dios. El mercado subía. Su portafolio marcaba más 40%. Podría haber salido, podría haber pagado. Pero la codicia es una droga potente. Si espero un poco más, seré millonario. Entonces, el mercado corrigió. Una caída del 30% en una noche. Roberto entró en pánico. En lugar de vender, hizo algo peor. Se apalancó. Pidió prestado al propio sistema para apostar a que subiría. El mercado bajó otro 10%. El sistema liquidó su posición automáticamente. En cuestión de segundos, su saldo pasó de 28,000 a 0. Roberto miró la pantalla vacía durante 4 horas sin moverse. Lección de sangre. La esperanza no es una estrategia de inversión. Sin gestión de riesgo, eres solo un apostador con traje. Podría contarte en detalle los intentos 4 y 5, pero la historia se repite como una pesadilla recurrente. En el intento 4, intentó una empresa de eventos. Falló porque escaló los gastos antes que los ingresos. Quería parecer grande antes de ser rentable. Alquiló oficinas lujosas para impresionar a clientes que nunca llegaron. En el intento 5, contrató a programadores baratos para hacer una app que nunca funcionó bien. Se quedó sin capital a mitad del desarrollo. Llegamos al punto de quiebre. Es el año 2021. Roberto tiene 37 años. Su novia de 4 años, Elena, hizo las maletas y se fue. Esas palabras dolieron más que las deudas. Roberto estaba solo, técnicamente en bancarrota y moralmente destruido. Esa noche, contempló el fin. No solo del negocio, sino de todo. ¿Para qué seguir? El mundo le estaba diciendo claramente: no sirves para esto, mejor ríndete. Consigue un empleo, paga tus deudas hasta los 60 años y muere tranquilo. Pero en la soledad absoluta, ocurre algo extraño. Cuando pierdes todo, también pierdes el miedo a perder. Ya no tienes nada que proteger. Roberto sacó sus viejos cuadernos. Los cuadernos de la pizzería, del dropshipping, de las cripto. Empezó a buscar el patrón. No buscaba culpables externos, el gobierno, la economía, la suerte. Se buscaba a sí mismo. Y lo vio. En todos los fracasos, el problema era el factor humano. Él era el cuello de botella. Sus emociones, su cansancio, su tiempo limitado, su necesidad de validación. Si quiero ganar, escribió en la última hoja limpia del cuaderno, tengo que construir algo que no me necesite. Algo que funcione mientras duermo, mientras lloro o mientras viajo. Necesito una máquina. Roberto dejó de buscar negocios de moda, dejó de buscar el próximo Bitcoin o el producto viral. Miró hacia las necesidades aburridas de las empresas reales. Se dio cuenta de una verdad universal. Todas las empresas necesitan clientes. Y están dispuestas a pagar mucho dinero por alguien que les traiga clientes listos para comprar. No likes, no seguidores, clientes. Roberto eligió un nicho aburrido, la energía solar. Las empresas de instalación de paneles solares tenían un problema. Tenían los paneles, tenían los técnicos, pero no sabían cómo encontrar a los dueños de casa interesados. Roberto no sabía nada de electricidad, pero sabía de Internet, gracias a su fracaso número 2. Decidió crear una agencia de generación de leads automatizada, pero esta vez aplicó la regla de oro, sin tocar el producto, sin tocar al cliente. Presta atención, porque esta es la arquitectura técnica que lo cambió todo. Esto es lo que Roberto construyó en 2 semanas, gastando menos de $200. 1. El gancho, la atracción. En lugar de vender, educó. Creó anuncios simples en Facebook y YouTube dirigidos a dueños de casa. El anuncio no decía cómprame. Decía, ¿sabías que tu estado paga incentivos por poner paneles solares? Calcula aquí cuánto te ahorrarías. Eso era curiosidad pura. 2. El filtro, la cualificación. Cuando la gente hacía clic, iban a un formulario simple, Typeform. No pedía el nombre al principio. Preguntaba, ¿cuánto pagas de luz? ¿Tu techo recibe sol? ¿Eres dueño de la casa?
Esto hacía dos cosas: filtraba a los curiosos sin dinero y comprometía a los interesados reales. Al final, pedía el teléfono y el email. 3. El cerebro, la automatización. Aquí está la magia. Roberto usó una herramienta llamada Zapier, el pegamento de Internet. Programó una SAP, una regla automática, cuando entre un nuevo formulario cualificado. Entonces envíalo por SMS e email inmediatamente a 3 empresas instaladoras de la zona y añade los datos a una hoja de Google Sheets. 4. La monetización, el cobro. Roberto llegó a acuerdos con estas empresas. No les cobraba comisión por venta, eso requiere seguimiento y confianza. Les cobraba por LAD. Por cada contacto validado que les enviaba, $50. Si enviaba el mismo contacto a 3 empresas, para que compitieran por el precio $150 por un solo formulario. Era un martes a las 11 de la mañana. Roberto no estaba trabajando. Estaba caminando para despejar la mente. Lanzó la campaña esa mañana. El teléfono sonó. Una notificación de Stripe. Has recibido un pago de $50. Roberto se detuvo. El corazón le dio un vuelco. ¿Había tenido que llamar a alguien? No. ¿Había tenido que hornear una pizza? No. ¿Había tenido que enviar un paquete? No. El sistema había trabajado. 10 minutos después, has recibido un pago de $50. Esa tarde, Roberto ganó $400 mientras preparaba la cena. No era mucho comparado con sus deudas, pero era automático. Por primera vez en 10 años, Roberto sintió algo que no había sentido nunca: libertad. En los siguientes 18 meses, Roberto escaló la máquina. Duplicó la inversión en anuncios. Aprendiendo de su error número 2, ahora sabía medir el retorno. Contrató asistentes para vigilar el sistema. Aprendiendo de su error número 1, delegó lo operativo. Diversificó a otros nichos: seguros, reformas, dentistas. Aprendiendo de su error número 3, diversificó el riesgo. Hoy, Roberto factura cifras de 6 ceros anuales. Trabaja, sí, pero trabaja sobre el negocio, no dentro del negocio. Pasa sus días optimizando la máquina, buscando nuevos nichos, lo más importante, recuperando el tiempo perdido con su familia y amigos. Roberto pagó todas sus deudas. Compró su casa al contado, pero su mayor activo no es el dinero, es la fórmula. Entendió que el éxito no se trata de cuánto sufres, sino de qué tan inteligente es el sistema que construyes para evitar el sufrimiento. Las 5 quiebras de Roberto no fueron fracasos. Fueron el precio de su matrícula en la Universidad de la Vida Real. La pizzería le enseñó lo que no quería. El dropshipping le enseñó marketing. El cripto le enseñó psicología. Los eventos le enseñaron gestión. La app le enseñó tecnología. El intento 6 fue simplemente la suma de todas esas lecciones aplicadas correctamente. Ahora te pregunto a ti, visionario. ¿Estás a punto de rendirte porque fallaste una vez? 2 veces. El fracaso no es el final. Es solo un dato más. Es feedback. Tal vez, solo tal vez, estás a un solo ajuste, a una sola decisión, a un solo sistema de distancia de tu propia fórmula automática. No cierres el libro todavía. La mejor página está por escribirse. Si esta historia te ha encendido una chispa, suscríbete a los Visionarios del Éxito. Dale like si crees en el poder de la persistencia inteligente. Y déjame en los comentarios, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje tras un fracaso? Nos vemos en la cima.